cada vez que se habla del tren bala en Argentina aparece la misma frase: es un gasto imposible, es un capricho para un país en crisis. Ahora, hay algo que no cierra. Países con crisis económicas profundas, con geografías mucho más complicadas que nuestra pampa húmeda, siguen invirtiendo miles de millones en alta velocidad. ¿Son todos ilusos o nosotros estamos viendo algo mal? La pregunta real no es si el tren es caro, la pregunta es si estamos midiendo bien el costo de no tenerlo. Porque para entender la viabilidad de un ferrocarril hay dos formas de mirar los números, y acá es donde solemos fallar. Primero, la rentabilidad financiera, es la cuenta de almacenero. ¿El boleto paga la vía y el mantenimiento? Spoiler, casi nunca. Pero segundo, está la rentabilidad económica y social. ¿Cuánto le ahorra al país reducir accidentes en la Ruta 9? ¿Cuánto vale el tiempo de miles de profesionales moviéndose entre nodos productivos? ¿Cuánto impacto tiene en la logística nacional? ¿Cuánto dinero gasta con la infraestructura? ¿Cuánto ganás con la logística? Es así como lo rentabilizan en Japón. Argentina, históricamente, se quedó atrapada mirando solo la primera cuenta, mientras el sistema ferroviario se desangraba. Hoy vamos a romper ese mito. Hoy vamos a analizar, sin romanticismos, si el tren de alta velocidad es realmente un pozo sin fondo o la inversión más lógica que estamos ignorando. Ahora sí, vamos al punto clave, porque hay algo que casi nadie te dice. Construir un tren de alta velocidad en Argentina puede ser más barato y más caro al mismo tiempo. Primero, lo que juega a favor, la geografía. Argentina tiene grandes extensiones planas, sin túneles, sin grandes viaductos. Eso reduce muchísimo el costo de obra. La mano de obra, en términos internacionales, es más barata que en Europa o Japón. Y muchos insumos básicos, como cemento o acero, pueden conseguirse localmente. Hasta ahí Argentina es competitiva. Pero ahora viene el problema. Todo lo que hace funcionar un tren de alta velocidad no se produce en Argentina. Trenes, sistemas eléctricos, señalización avanzada, sistemas de control, y eso hay que importarlo en dólares, con riesgo país y sin escala. Mientras países como España o Japón desarrollaron su industria, Argentina paga el sistema completo, pero no se queda con el conocimiento. Y hay algo todavía más importante, que casi nunca se discute: el costo de mantenimiento. Un tren de alta velocidad necesita mantenimiento constante, preciso y preventivo. Y acá Argentina tiene un problema estructural. Históricamente se invirtió en construir, pero no en mantener. Y en alta velocidad eso no es un detalle, es todo el sistema. Por eso el problema no es solo cuánto cuesta construirlo, es si Argentina puede sostenerlo en el tiempo. Hasta ahora hablamos de costos, pero eso es solo la mitad de la historia. La verdadera pregunta es: ¿puede esto generar valor? Si hay un lugar donde esto podría funcionar, es el corredor Buenos Aires-Rosario-Córdoba. Ahí tenés densidad poblacional, actividad económica y flujo constante de personas. Ahora pensemos en la competencia real. Hoy viajás entre estas ciudades de tres formas: avión, micro, auto, pero un tren de alta velocidad cambia completamente la ecuación. Es más rápido puerta a puerta que el avión. No tenés check-in, no tenés demoras eternas, llegas al centro de la ciudad y podés viajar cómodo, con equipaje, sin fricción. Si el boleto ronda los 50 euros, el tren no solo es competitivo, es superior. Pero hay algo que casi nadie incluye en el análisis: el negocio inmobiliario. En países como Japón, las estaciones no son solo estaciones, son centros económicos, shoppings, oficinas, hoteles. El tren no solo transporta personas, crea valor alrededor. Y hay otro concepto clave: la demanda inducida. Cuando mejoras el transporte, no solo mueves gente que ya viajaba, creas nuevos viajes, personas que antes no viajaban empiezan a hacerlo, empresas que no estaban conectadas empiezan a operar. El tren no responde a la economía, también la expande. Y esto es especialmente importante en los tramos intermedios. Ciudades que hoy están aisladas pasan a estar conectadas de forma confiable. El avión no para ahí y además se retrasa.
El tren, en cambio, es predecible y eso, en economía, vale muchísimo. Entonces, ¿es rentable un tren de alta velocidad? Depende de cómo lo mires, y si solo mirás el boleto, probablemente no. Pero si entendés todo el sistema que genera alrededor, la respuesta cambia completamente. Entonces, ¿el tren bala de 320 km por hora es viable hoy en Argentina? No, al menos no en este contexto. Pero eso no significa que el tren no sea viable, significa que estamos haciendo mal la pregunta, porque hay algo mucho más interesante, un sistema de altas prestaciones, trenes de 160 a 200 km por hora, con algunos tramos puntuales a 300 o 320 km por hora, como hace Alemania. ¿Qué cambia con esto? Primero, puedes aprovechar parte de la infraestructura existente, no necesitas construir todo desde cero. Segundo, bajás muchísimo la inversión inicial. Y tercero, reducís el costo de mantenimiento. Pero lo más importante no es eso, es que se adapta al sistema que Argentina realmente tiene, porque hay algo que hay que decir claramente. Argentina hoy no tiene una red seria de trenes de pasajeros de larga distancia. Entonces, pretender empezar por el tren bala es construir la casa por el techo. Un sistema de altas prestaciones cumple una doble función. Por un lado, te introduce velocidades altas de forma más económica, pero por otro te permite reconstruir toda la red ferroviaria. Con ese mismo sistema podés tener trenes intercity competitivos y también servicios regionales eficientes, conectando ciudades, reduciendo tiempos y generando nuevas dinámicas económicas. Y no es solo pasajeros, también es carga, porque a esas velocidades empiezan a ser rentables otros tipos de transporte. Correo, paquetería, carga liviana de alto valor. En Japón, por ejemplo, los trenes de alta velocidad también se usan para logística rápida. Eso en Argentina hoy no existe, pero podría existir. Entonces, el debate no es tren bala sí o no, es cómo construís un sistema ferroviario que sea viable, escalable y sostenible en el tiempo. El tren no fracasa por ser tren, fracasa cuando se intenta copiar un modelo sin entender el contexto. Antes de correr a 300 km por hora, Argentina tiene que volver a aprender a moverse en tren. Entonces, Argentina no necesita empezar con un tren bala, necesita empezar con un sistema que tenga sentido económico, que se pueda sostener y que crezca con el tiempo, porque el problema no es el tren, es cómo se gestiona. El tren no da pérdida por ser tren, da pérdida cuando se lo piensa mal.